Espero que estén muy pendientes nuevamente el profesor Juan Miguel Rossi, profesor de Historia, profesor de la Universidad Metropolitana y también, sobre todo, director del Centro Giordano Bruno. Adelante, profesor. Buenas tardes, profesora Elizabeth. Buenas tardes, muchachos. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy y bueno, estoy abierto a todas sus preguntas y a todos sus comentarios. ¿Qué podemos decir del fascismo? El fascismo es una ideología política, si así podemos llamarla, nacida en Italia durante los primeros años del siglo XX. Es una ideología que nace básicamente como una respuesta de lo que sería la derecha italiana al crecimiento o al auge que estaban teniendo los movimientos socialistas y los movimientos de las asociaciones de campesinos, que de alguna manera se habían visto influenciados por todos los movimientos sociales y políticos que se estaban llevando a cabo en la Rusia zarista. Recordemos que en el año de 1905 ocurre la primera revolución contra los zares de Rusia. Esta revolución fue aplastada y fue completamente derrocada por el ejército ruso por órdenes del zar Nicolás II, y después, bueno, llega la revolución de octubre de 1917, que fue la revolución triunfante, que al final logró la deposición del zar Nicolás II y de su familia del trono de Rusia, que había ocupado la familia Romanov por prácticamente 300 años. El fascismo nace como una respuesta a este tipo de movimientos que lo que buscaban era internacionalizar este tipo de ideas, una internacionalización de los movimientos obreros y de los movimientos campesinos. Los grandes terratenientes de la Italia de principio del siglo XIX, así como, digamos, el catolicismo italiano, encuentra en el fascismo una especie de respuesta automática contra este tipo de expansionismo del socialismo, que posteriormente se convirtió en el comunismo, una vez que Vladimir Ilich Lenin y su revolución triunfaron en Rusia en el año de 1917, con el derrocamiento y posterior asesinato del zar de Rusia en la ciudad de Yekaterinburgo en el año de 1918. Pero ¿quién es el líder, quién es el hombre que crea el fascismo? Este señor era un campesino de origen romagnolo, nacido en la región de Emilia-Romagna, llamado Benito Mussolini. Mussolini era un hombre con características bastante particulares, era hijo de campesinos, y él mismo, en el principio de su carrera política y de su carrera autodidacta como periodista, fue socialista. Y de hecho llegó a dirigir diarios de corte socialista que apoyaban, entre otras cosas, la expropiación de empresas, la expropiación de grandes extensiones de tierra para dárselas a las organizaciones campesinas y para dárselas a las organizaciones de obreros para que ellos mismos las administraran. Durante este periodo, digamos así, de militancia socialista de Mussolini, ocurrió algo que quebró su fe en el socialismo, se distanció completamente de esta ideología y comenzó a pensar en una ideología nacionalista que defendiese los grandes valores de la historia de Italia, que acuñase o que reuniese a su alrededor los grandes valores de la historia de Italia, los grandes valores del periodo de la Roma republicana y de la Roma imperial, el gran pasado que Italia había tenido como nación, y alrededor de estas figuras fue creando poco a poco, de una manera progresiva, esta ideología fascista. El término fascista proviene de un símbolo que ostentaban los cónsules romanos. ¿Quiénes eran los cónsules romanos? Los cónsules romanos eran los que, por así decirlo, gobernaban la República Romana. Roma tenía dos cónsules, hablo del periodo republicano de Roma, que va desde el 509 a.C. hasta aproximadamente el año 18 a.C. Estamos hablando casi de 500 años de historia. Los cónsules tenían una especie de escolta que eran llamados los lictores. Estos lictores ostentaban o demostraban el poder del cónsul a través de un símbolo que eran las fases. Las fases que portaban estos cónsules eran como unas especies de hachas que, más que armas, eran simbolismo del poder del cónsul, de su autoridad. La filosofía de la Roma republicana no era una filosofía de una autoridad impuesta, era la filosofía de que quien gobernaba era el mejor entre sus iguales o el primero entre sus iguales.
por eso se decía en aquellos tiempos que gobernaba el mejor hombre de Roma o el primer hombre de Roma. Incluso hay una novela muy famosa de la escritora australiana Colleen McCullough que habla sobre este sistema de gobierno del consulado romano. Los invito a leerla si aquellos que estén interesados en la historia de Roma. Pero volviendo al tema, la idea de fascismo, la idea de dar este nombre fascismo proviene de esta situación. De hecho, Mussolini crea unas escuadras de choque llamadas le fasci di combattimento o grupos de combate basados precisamente en estos grupos de lictores que eran las escoltas, que por cierto no eran violentas, de los cónsules romanos, pero Mussolini crea este tipo de cuerpos de choque, este tipo de grupos de choque. ¿Por qué? Porque en la convulsionada Italia de 1918 y de 1919, los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, no obstante, habiendo sido Italia vencedora de la Primera Guerra Mundial y haberse sentado en Versalles a negociar junto a los grandes vencedores de la Primera Guerra Mundial contra la paupérrima y destruida Alemania, que había sido la gran nación golpeada durante esta guerra gracias a la ofensiva francesa y a la ofensiva británica del 17 y del 18, no obstante haber sido Italia, como he dicho, vencedora de esta guerra, Italia estaba sufriendo una crisis económica y una crisis política enorme que prácticamente había creado una situación de ingobernabilidad y de inestabilidad, entre otras cosas por crisis económica, por crisis política, por crisis sociales. Habían grandes migraciones de campesinos italianos, especialmente a los Estados Unidos, a la Argentina y al Brasil, e incluso también se comenzaban a llevar a cabo grandes movimientos migratorios hacia Australia. Y en Italia lo que había simplemente era necesidad y hambre. ¿Qué es lo que sucede? En medio de este escenario político y de conflicto, en medio de este escenario en el cual prácticamente la vida no valía nada, el partido fascista, el partido de Benito Mussolini, comienza a crecer, comienza a erigirse como una especie de esperanza, de orden, de esperanza de crear... alguien por allí tiene un micrófono encendido, creo. Comienza a crearse una especie de esperanza de orden o de esperanza de establecer disciplina dentro del gobierno, y comienza mucha gente, comienzan muchos campesinos, muchos trabajadores, pero también personas pertenecientes a la clase media y a la clase alta italiana, comienzan a aglomerarse alrededor de esta idea, alrededor de la idea que representaba el fascismo, con Mussolini a la cabeza. Desde sus inicios se puede decir que el partido fascista fue un partido completamente personalista, porque fue creado por Mussolini y él fue el principal ideólogo de esta, por así decirlo, por darle algún nombre, ideología política. En ese momento Italia estaba gobernada por reyes, no es como hoy en día que Italia es una república gobernada por un presidente que ejerce una función meramente protocolar. La estructura del Estado italiano, quien verdaderamente detenta el poder es el presidente del Consejo de Ministros, quien es nombrado por una mayoría parlamentaria. En ese momento sí había un Consejo de Ministros, pero el jefe del Estado, según la Constitución italiana de entonces, era el rey. La familia Saboya en ese momento ostentaba el poder, pero después de los acontecimientos que se habían suscitado luego del fin de la Primera Guerra Mundial, hasta más o menos el año 1920-1921, la figura de la familia real italiana, la figura del rey de Italia, se había debilitado enormemente, prácticamente carecía de autoridad, y se habían sucedido distintos gobiernos de distintos presidentes del Consejo de Ministros que no habían logrado ordenar la situación, que no habían logrado mejorar la economía, que no habían logrado detener este creciente clima de conflictividad y de violencia que prácticamente estaba asolando a toda la península italiana, especialmente las regiones del sur, y también este fenómeno se estaba verificando en algunas regiones del norte, especialmente en Lombardía y en el Piemonte. Ante esta situación y ante el inevitable crecimiento del partido fascista, un partido que evidentemente había nacido para combatir la violencia de izquierda, pero que creaba su propia violencia, y valga la redundancia, combatía la violencia con violencia, es necesario también decir que en esos momentos las calles de las grandes ciudades italianas como Roma, como Milano, como Bolonia, una ciudad de tradición de izquierda de muchísimos años, como la misma Nápoles, como Palermo, la capital de la región de Sicilia,
eran escenarios de continuas luchas callejeras entre los bandos socialistas y los bandos fascistas, que ya tenían un gran poder. En ese momento Mussolini comienza a acariciar la idea de asaltar el poder, comienza a acariciar la idea de hacerse con el poder en Italia, y comienza evidentemente a tejer una red de conspiraciones para debilitar aún más al gobierno italiano, para debilitar aún más la estructura de poder, y de esta manera acercarse al poder y tomarlo por asalto. Hay un momento en el año de 1922 en el cual ya la situación es completamente insostenible. No hay manera de mantener el gobierno, no hay manera de mantener el orden. El descontento popular de ambos sectores, izquierda y derecha, hacia el gobierno era tan grande que este momento fue aprovechado por Benito Mussolini para llegar al poder, con su famosa marcha sobre Roma, la marcha de los camisas negras sobre Roma. Los camisas negras, o el grupo de estos camisas negras, eran los que originariamente habían sido creados como fasci di combattimento o grupos de choque. Fueron quienes de alguna manera acompañaron a Mussolini sobre esta marcha, o en esta marcha sobre Roma en el año de 1922, que no fue otra cosa que una marcha simbólica, porque realmente fueron muy pocos las personas que acompañaron a Mussolini en esta marcha sobre Roma. De hecho, hay una historia muy famosa sobre el hecho de que el entonces jefe del Estado Mayor italiano, el mariscal Cadorna, había sugerido al rey y al primer ministro italiano de ese momento detener esta marcha sobre Roma con la presencia del ejército, e incluso abrir fuego sobre los grupos de combate representantes del fascismo, pero simplemente el rey se negó a hacerlo, y esto simplemente fue un gran error histórico que permitió que Mussolini entrase a Roma en el año de 1922, y el rey de Italia pues le encargó la formación de un gobierno. Mussolini, una vez enclaustrado en el poder, atornillado en el poder, simplemente se dedicó a debilitar la estructura estatal, que ya estaba completamente debilitada. Simplemente había que darle un golpe aquí y un golpe allá para terminar de torcerla, y se dedicó a crear una estructura de Estado basada en su ideología, una estructura de Estado y una estructura de Estado policial, básicamente, que trataba de controlar la vida de los ciudadanos, no solamente a través del espionaje, no solamente a través de la represión, sino a través de una fuerte campaña publicitaria que hacía ver al partido fascista y a Mussolini como hombre grande, como la única esperanza para llevar a Italia a la vieja grandeza o a las viejas glorias del Imperio Romano, a las viejas glorias de otrora. Campañas publicitarias y campañas políticas que hacían que el partido fascista girase en torno de la vida de prácticamente todos los italianos, sobre todo en las grandes ciudades. También llegó a permearse de alguna manera el campo. Recordemos que Mussolini era hijo de campesinos, y la base, en muchos casos, la base de la economía de la Italia de aquel periodo era la agricultura. El movimiento fascista, algunos historiadores italianos lo definen como un movimiento de bases agrarias, sobre todo en regiones del norte de Italia como la Emilia-Romagna, el sur de la región de la Lombardía y la región de Toscana, regiones eminentemente agrícolas, que por así decirlo son el granero de Italia, o eran en ese momento el granero de Italia. Allí subsistía, digamos, el movimiento agrario más fuerte que de alguna manera apoyaba al partido fascista. Mussolini se convierte en una especie de hombre providencial, de mensajero de los nuevos tiempos, del Mesías, de las grandes soluciones que iban a sacar a Italia de abajo. Paralelamente a la llegada de Mussolini al poder, surge en Alemania un movimiento político acaudillado por un personaje triste y oscuro de la historia, uno de los personajes más maléficos de la historia, Adolfo Hitler, a quien muchos consideran alemán. Adolfo Hitler no era alemán, Adolfo Hitler era de origen austríaco, nacido concretamente en el pueblo de Branau, en Austria, solamente que muchos años después se le dio la nacionalidad alemana. Hitler en ese momento se encontraba en la ciudad de Múnich y comienza también de alguna manera a pensar en la posibilidad de crear un movimiento
muy similar al de Mussolini. De hecho, Mussolini es la fuente de inspiración del nacionalsocialismo alemán creado por Hitler, quien intentó asaltar el poder por primera vez con un golpe de Estado en el año de 1925, en la ciudad de Múnich precisamente. Esto generó que fuese encarcelado el movimiento de Hitler. Ese primer intento de asaltar el poder fracasó ostensiblemente. Hitler fue encarcelado durante 14 meses, si mal no recuerdo, y fue durante este periodo de 14 meses que escribió su famoso libro Mein Kampf o Mein Kampf, Mi lucha, en el cual dejó entrever cuál era su programa político y su programa social para Alemania, muy distinto en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista racial. Recordemos que el pueblo italiano y el pueblo alemán son dos pueblos completamente distintos, porque si bien el fascismo italiano era un movimiento controlador, era un movimiento policial, era un movimiento represivo, el nacionalsocialismo alemán a todas estas cosas negativas añadía también el corte racista, ya que Hitler era un, por así decirlo, un fuerte antisemita, y el componente más grande del nacionalsocialismo alemán era el antisemitismo, era el odio hacia la raza judía, y también el odio hacia todas las razas europeas orientales, no solamente hacia el judaísmo. Hitler consideró desde un primer momento inferiores a todos aquellos habitantes de los países de la Europa del Este, especialmente a los rusos. Y desde el principio de su carrera política, si bien merece ser llamada carrera política la actuación de Hitler a lo largo de su historia, él se fijó como meta, como norte, la destrucción de la Unión Soviética, ya que él veía igual que Mussolini, Hitler veía en la Unión Soviética una amenaza para Occidente, una amenaza para la cultura occidental, y tanto Hitler como Mussolini eran de la misma opinión. Ellos decían que eran necesarios movimientos políticos, ideologías políticas nacionalistas que cohesionasen al conglomerado, no de la ciudadanía, sino de sus seguidores, porque en este caso no podemos hablar de ciudadanos, de sus seguidores, alrededor de una figura central que era el hombre fuerte que representaba no solamente la ideología, sino que también era el centro del partido y era también el centro del ejército y el centro de la vida nacional. Así como Stalin, quien ya gobernaba en esa Rusia, en esa Unión Soviética, hacia el año de 1925, era necesario que naciesen hombres fuertes en Europa, nacionalistas acérrimos, que pudiesen oponer con sus movimientos políticos y con sus ejércitos, ya que ambas naciones, tanto Italia como Alemania, iniciaron carreras armamentistas, que pudiesen oponerse a esta amenaza que representaba el hecho de que la Unión Soviética hubiese ya prácticamente manifestado sus planes expansionistas hacia el resto de Europa. Y no es un secreto para nadie que también esto era una de las grandes ambiciones de Stalin, quien hacia el año de 1925 tomó el poder dentro del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, en base también a una serie de artimañas, quitando del medio a todos aquellos que se le oponían. Se erigió en el hombre fuerte de Rusia, solo que Stalin va a sobrevivir a Hitler y va a sobrevivir a Mussolini. Stalin llegó a estar en el poder hasta el año de 1953, cuando en teoría se supone que falleció. No se sabe exactamente si por un infarto o por un derrame cerebral. Pero volviendo al tema de Mussolini, los años 20 italianos son los años de consolidación y de avance del fascismo. Es a partir de los años 30 cuando el fascismo verdaderamente toma un cariz de Estado policial y de Estado represivo, hasta el punto de llegar a prohibir la emigración de ciudadanos italianos. Prácticamente había una prohibición de salida del país. No se podían los italianos ir a vivir a otros países sin una autorización previa del Estado. ¿Por qué? Porque la emigración masiva era considerada como una propaganda negativa para el nacionalismo italiano y para el fascismo. Recuérdese que en una democracia, Estado y gobierno son dos cosas distintas. Para una ideología como el fascismo, o para las ideologías totalitarias, Estado, gobierno y hombre fuerte o figura máxima de la política son la misma cosa. Italia avanza hacia un rearme en los años 30, al igual que la Alemania de Hitler, solamente que Hitler llega al poder muchos años después que Mussolini. Mussolini lo hace en el 22
Hitler llega al poder por medio de unas elecciones extrañas en Alemania en el año de 1933 y obliga al jefe de Estado alemán a nombrarlo canciller. El canciller de la República Alemana en ese momento era un título que equivalía a, como actualmente lo es la señora Angela Merkel, al primer ministro, presidente del Consejo de Ministros de los países que poseen gobiernos parlamentarios. Y en ese momento, en el año de 1933, Hitler llega al poder y allí comienza esta asociación de alguna manera maligna. El rearme alemán, por supuesto, es muy superior al rearme italiano. Considérese que Alemania había sido derrotada de una manera aplastante, sobre todo por las ofensivas aliadas del 17 y del 18, los años finales de la Primera Guerra Mundial, y había quedado en la sociedad alemana un sentimiento de resquemor, un sentimiento de odio, un sentimiento de revanchismo y de resentimiento hacia el resto de las potencias aliadas, sobre todo hacia Inglaterra y hacia Francia, que eran consideradas las potencias enemigas, las que habían prácticamente arruinado al Estado alemán. Alemania había sido condenada a pagar una serie de empréstitos y de indemnizaciones enormes a Francia, a Inglaterra, por los daños causados durante los años de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra costosísima, desastrosa. Hubo grandes batallas, como, sobre todo en el frente francés, como la batalla de Verdun o la batalla del Somme, del río Somme, en donde se cuentan los muertos en el orden de 500 o 600.000, teniendo en cuenta las bajas por parte de los bandos franceses, ingleses y alemanes. No eran batallas que duraban 2 o 3 días, aquí estamos hablando de batallas que duraban meses. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, en la cual se avanzaba muy lentamente, se avanzaba milímetro a milímetro. Fue una guerra en la cual las cargas de infantería prácticamente eran el elemento central de cada batalla. Y bueno, el ejército alemán se vio prácticamente desangrado en las ofensivas de los últimos años de esta guerra. Por eso se ve obligado a retirarse de Francia y se ve obligado a replegarse, se ve el Estado alemán obligado a rendirse. Las condiciones que se le habían impuesto después de la rendición fueron humillantes y estas condiciones también contribuyeron a que la naciente República Alemana, que había derivado del antiguo imperio alemán, que había subsistido durante los años de la Primera Guerra Mundial, tuviese un nacimiento verdaderamente desastroso, porque apenas hacia el año de 1919 comenzó a desatarse una inflación sin precedentes en la historia, en la cual prácticamente para ir a hacer un mercado era necesario llevar una carretilla llena de billetes, de marcos. El marco era en ese momento también, era la moneda alemana, el marco alemán, una carretilla de billetes para poder comprar un mercado que alcanzase para 2 o 3 días. El marco alemán llegó a devaluarse de una manera espantosa y esta crisis, esta inflación se acentuó mucho más con la crisis de los mercados de Wall Street del año de 1929. Todo esto, evidentemente, una situación de revanchismo, de resentimiento, de odio hacia Europa, de una crisis económica espantosa, de una situación en la cual los alemanes estaban pasando simplemente hambre, hay que decirlo como realmente estaba sucediendo. Surge otra figura providencial que promete orden en medio del caos, que promete mejorar la economía, que promete seguridad, y por eso los alemanes se vuelcan hacia Hitler, así como los italianos unos años antes se habían volcado hacia Mussolini. La diferencia es que Mussolini llegó al poder de manera no violenta, pero sí por asalto, vamos a decirlo, pero Hitler llegó al poder por medio de una victoria electoral. Después lo que sucedió fue completamente, algo conocido por todos. Hitler desarticuló el Estado alemán, desarticuló las estructuras del Estado alemán, creó una estructura de poder quizás más rígida, más controladora y más represiva que la del mismo fascismo italiano, e inició un régimen del terror contra todos aquellos que se opusiesen a sus designios. Hasta el punto de que en la Alemania hitleriana, a partir del año de 1933, ser socialdemócrata o ser, digamos, contrario a cualquier punto del programa de gobierno del Partido Nacional Socialista o Partido
Partido Socialista Obrero Alemán o Partido Nacional Socialista, como se le conocía también, significaba ser llevado a un campo de concentración o simplemente ser desaparecido para siempre en las mazmorras de este régimen que Hitler estaba presidiendo en ese momento. El hecho de ser socialdemócrata significaba un pecado capital en la Alemania de Hitler, no así por el momento en la Italia de Mussolini. Evidentemente Mussolini perseguía a sus enemigos políticos, pero no era una represión tan fuerte como la que en ese momento ya estaba llevando a cabo Hitler. Hitler procede, por lo tanto, a llevar a cabo una ordenación, un ordenamiento de las estructuras económicas muy de acuerdo a su programa nacionalista también, que girase en torno a la figura del hombre fuerte y en torno a la figura del Partido Socialista Obrero Alemán, del Partido Nacional Socialista, al igual que sucedía en la Italia de Mussolini, solamente que el componente militarista dentro de lo que era la figura del partido nazi era muy superior al componente militar de la Italia de Mussolini. ¿Por qué? Porque los movimientos de combate o las escuadras de combate creadas por Hitler en los inicios del partido nazi, allá por el año de 1925 en Múnich, llegaron a ser consideradas como parte de las fuerzas armadas alemanas, no así las escuadras de combate o los fasci di combattimento creadas por Mussolini. El rearme alemán, evidentemente, obliga a Italia también a entrar dentro de una carrera armamentista, y Mussolini, según cuentan algunos historiadores, más por miedo que por ventajismo, decidió aliarse con Hitler, porque Mussolini consideraba que Hitler era una verdadera amenaza para Europa, más que un valladar de defensa contra el comunismo soviético. Mussolini en algún momento llegó a decir que Stalin estaba demasiado lejos para hacerle daño a Europa Occidental y que en cambio Hitler estaba a solamente un país de distancia. Entre Alemania e Italia se interponen Suiza y Austria. Evidentemente, al ejército alemán le bastaba con cruzar Suiza o le bastaba con cruzar Austria para invadir Italia, cosa que posteriormente hará durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Es también un hecho notorio que una vez que Alemania inicia todos los procesos de anexiones de distintos países europeos, como la famosa anexión de los Sudetes en Checoslovaquia en el 38, comienza a mirar hacia la ciudad hacia la ciudad polaca o hacia la ciudad alemana de Danzig. Danzig era en ese momento la capital de la provincia de la Prusia Oriental. La Prusia Oriental era una provincia alemana, pero que estaba enclavada dentro del territorio polaco, y desde 1934 o 1935, Hitler comienza a hablar del famoso corredor polaco. ¿Qué cosa era el corredor polaco? Simplemente como una construcción de una carretera en el norte de Polonia, en el mar Báltico, que permitiese comunicar a Alemania con la Prusia Oriental, que era su provincia. Evidentemente, el gobierno polaco se opuso en todo momento a esta posibilidad, porque sabían que lo que estaba buscando Hitler era expansionismo, era de alguna manera penetrar en Polonia, como posteriormente lo hará a partir del 1 de septiembre del 39, que es la fecha oficial de inicio de la Primera Guerra Mundial. También Mussolini, intentando demostrar que el ejército italiano, que las fuerzas armadas italianas estaban en grado de, digamos, de anexionarse o de combatir como se creía que podían hacerlo las tropas alemanas, Hitler llevó a cabo la invasión de Etiopía en el año de 1935. Posteriormente, en alianza con el gobierno de Hitler, en alianza con las Fuerzas Armadas alemanas, con la Wehrmacht alemana y la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, las Fuerzas Armadas italianas y las Fuerzas Armadas alemanas intervienen en la Guerra Civil Española. Esto fue como una especie de pequeño escenario de prueba para la movilidad de las tropas alemanas y de las tropas italianas ante lo que habría de ser la gran confrontación bélica que se desarrollaría desde 1939 a 1945. Historiadores de la época refieren que las tropas italianas ya en esta pequeña intervención en la Guerra Civil Española demostraron que no estaban ni en capacidad ni en condiciones de afrontar una guerra, cosa que sí
tenían las Fuerzas Armadas alemanas, especialmente la infantería, la Wehrmacht, que era un ejército muy disciplinado porque estaba cohesionado, completamente cohesionado, y ese sentimiento de revanchismo del que yo les hablé que existía en la sociedad alemana, había sido trasladado a las Fuerzas Armadas alemanas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta después de esta primera intervención, si alguien desea preguntar alguna cosa, profesora. Micrófono, profe. A ver, ¿hay alguien que esté interesado, que quiera preguntar algo hasta ahora? Vamos a ver, voy a hacer un chequeo para ver si están vivos. Por favor, levanten la mano los que están allí todavía despiertos. Ok. Ok, excelente. Los que están es encantados con la clase. Gracias. Ricardo, no te veo. Samantha, Guillermo. Ok, están casi todos despiertos. Excelente, gracias. Profe, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo tengo varias preguntas, varios comentarios, pero... Creo que hay por allí alguien que está levantando la mano, profe, Ricardo López. Sí, Ricardo, ¿tú quieres Ricardo preguntar López algo? hizo algún comentario en el chat, creo. Veamos. Ok, perfecto. Ya no. No, que... Ok, buenísimo. Bien, profe, si desea hacer algún comentario. No, sí, hay varias preguntas que tengo, pero creo que voy a esperar hasta el final porque quiero dejar que haga el panorama histórico completo para después hablar. Wahid, ¿tienes la mano levantada porque quieres preguntar algo? No, se nos olvidó bajarla. Ok, chévere. O quizás, sí, ya ahorita estamos, digamos, en el momento del pináculo, el momento más fuerte del fascismo y bueno, de toda esta situación en Europa. Y quizás antes de que venga el declino, creo que podríamos hacer algunos comentarios acerca de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece muy interesante lo que usted mencionó sobre las ideologías unipersonales, ¿no? Esa importancia de una sola persona, del hombre fuerte, y cómo todo este hombre fuerte no solamente es la cara visible, sino es el que sostiene la ideología por completo, ¿no? Esta idea del hombre fuerte. Bueno, me parece, pienso en el momento actual, por ejemplo, en Rusia. Putin podría considerarse un hombre fuerte, ¿no? Hay también esa construcción de un personaje que entonces sostiene, con su propia presencia, sostiene el gobierno, ¿no? El control de toda una nación. Por ejemplo, hubo un momento en que circularon unas fotos donde Putin estaba montando encima de un oso, por ejemplo, ¿no? Que a mí me pareció sumamente interesante porque, bueno, está lanzando un mensaje simbólico, ¿no? Entonces, esta idea como del culto a la imagen, porque no creo que ese es el término adecuado, ¿no? Y cómo este culto a la imagen efectivamente funciona, ¿no? Y entonces nos encontramos en situaciones en las cuales el rostro del hombre fuerte se encuentra en todas partes, se encuentra en las escuelas, se encuentra en los ministerios, se encuentra en las calles, se encuentra en las paredes. Y bueno, y tenemos una cantidad enorme también de ejemplos, ¿no? De esta situación a lo largo de la historia y por todo el mundo. Entonces, bueno, quería dejar eso allí un momentico. Yo he estado... Sí, en América Latina tuvimos ejemplos muy particulares, como el de Juan Domingo Perón, por ejemplo, en Argentina de los años 40 y 50, que gobernó de alguna manera utilizando estructuras muy similares al fascismo, si bien su gobierno no llegó a tener los niveles de represión del fascismo en ningún momento, pero utilizó cuerpos de choque, los famosos descamisados, eran, digamos, por así, no solamente la base política, sino también la base de violencia callejera, que de alguna manera sostuvo a Perón durante 9 años en el poder, del año 46 al 55, ¿no? Personajes que son tan importantes que incluso si se mueren,
continúan más allá de la muerte. De hecho, no se anuncia la muerte, sino hasta que se entiende qué va a pasar, porque una vez muerto el personaje prácticamente se desmorona toda la historia, ¿no? Exactamente, Bueno. sí, pero ya en los años, en mi manera de ver, en los años iniciales de la guerra, comienza el declive del fascismo, y este declive del fascismo va aunado a dos cosas. Va aunado, primero que nada, al hecho de que los italianos no querían participar en la Segunda Guerra Mundial, y va aunado también al fracaso militar italiano en Eritrea, en Albania, en Grecia y en los Balcanes. En todos, excepto en África, al principio, pero en los Balcanes, en Grecia y en Albania, el ejército alemán tuvo que socorrer al ejército italiano para ayudarlo a mantener no para ayudarlo a mantener sus posiciones, sino para recuperar las posiciones que había perdido. Porque tanto el ejército griego como el ejército albanés, como el ejército yugoslavo hicieron retroceder al ejército italiano. Y recordemos que las tropas italianas que estaban apostadas en el norte de África, a partir del año 41, necesitaron del apoyo de las tropas alemanas. Recordemos la creación del famoso Afrika Korps, mandado por el que quizás haya sido uno de los más grandes generales de la historia, el general Erwin Rommel, que por cierto, ideológicamente era contrario al nacionalsocialismo. Simplemente él era un general al servicio de su país. Él iba donde lo mandaban, por así decirlo, y él fue el que sostuvo de alguna manera desde el 41 hasta el 43 el frente africano, que no había podido ser sostenido por las tropas italianas. Él es quien logra sostenerlo, primero ante el octavo ejército inglés del general Montgomery, y después ante la llegada de las tropas americanas, mandadas específicamente por el general George Patton, ¿no? En este caso, creo que es esto lo que inicia la debacle del fascismo hacia el año de 1941, cuando se comienza a ver que de verdad, si bien políticamente, socialmente y económicamente, el Estado fascista había arropado completamente la vida de los italianos, no había sido un Estado capaz de crear un ejército o una marina o una aviación fuertes como para poder combatir contra los enemigos del eje. Recordemos que Italia formaba parte del famoso eje, junto con Alemania, con la Alemania nazi, y el Japón del emperador Hirohito. Entonces, Italia era el punto débil, por así decirlo, de esta situación. Tanto es así que Italia es este punto débil que las tropas, o el primer desembarco aliado en Europa, no ocurre en Normandía, como todos lo creen. No fue el famoso desembarco del 6 de junio del 44. En el año de 1943, tropas británicas y tropas americanas y tropas australianas desembarcan en el sur de Sicilia. Fueron conquistando todas las islas que están entre Sicilia y el corno del África del Norte para llegar a desembarcar en el sur de esta isla. Y este se conoce como el primer desembarco aliado verdaderamente, aparte de algunos pequeños desembarcos que fueron llevados a cabo en el sur de Francia también en esa época, en el año 43, de hacer notar, esto es algo poco conocido, poco divulgado por la historia. Esta situación evidentemente llevó a Hitler, que hacia el año 43 estaba ya bastante comprometido. La situación, hagamos un pequeño resumen de la situación de la guerra. No quiero entrar en mucho detalle sobre la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, para hablar de eso haría falta un curso de por lo menos 20 clases, ¿no? En el año 1939, Hitler invade el 1 de septiembre, las tropas alemanas invaden Polonia y la conquistan en 25 días. Varsovia cae el 25 de septiembre del 39. Después tocó el turno a Francia. Francia fue derrotada en el año de 1940. Las tropas alemanas invaden Francia y derrotan no solamente al ejército francés, sino que derrotan también al ejército británico. Hay una famosa película de hace unos pocos años que se llama Dunkerque, en el cual se dramatiza esta situación del ejército expedicionario británico, 330.000 hombres atrapados en una pequeña franja de terreno en el norte de Francia, que estaban siendo machacados por la artillería
y la Fuerza Aérea y la Luftwaffe alemanas, hasta el punto de que solamente pudieron ser evacuados, no por la Marina Británica, sino No por lo una cuente, gran... profe, no lo cuente, no lo cuente, No, no, el spoiler histórico, que es una bueno, maravilla esa película. realmente muy buenas, fueron de alguna manera trasladados de nuevo a territorio británico, con muy pocas bajas, por cierto, por muchísimos barquitos de pescadores y de particulares, pero eso es otra historia, eso es un spoiler, como dice la profe. Lo cierto es que fueron derrotados el ejército francés y el ejército británico, que se consideraban ejércitos que podían hacerle frente a la Wehrmacht alemana. La Fuerza Aérea francesa prácticamente fue destrozada. No así la Fuerza Aérea Británica, que participó muy poco en esta campaña de Francia. Esto fue una campaña en la que básicamente participó el ejército expedicionario británico y participó una parte de la Marina Británica. Después de Francia le toca el turno a los Balcanes, a Yugoslavia. Le toca el turno también a los países del norte de Europa. No me estoy refiriendo a los países escandinavos, me estoy refiriendo concretamente a Bélgica y Holanda. Me estoy refiriendo a Bélgica y Holanda, que en ese mismo periodo de la invasión de Francia fueron también atacados por las tropas del ejército alemán, fueron tomados ambos países. Estamos hablando ya de Francia, estamos hablando de Holanda, de Bélgica, de Polonia, de Checoslovaquia, que había caído ya en poder de Alemania, una buena parte de ella en el 38. Estamos hablando de los Balcanes, que en ese momento no tenían todas estas repúblicas que tienen hoy día después de la división de Yugoslavia, de la desaparición de la antigua Yugoslavia. En ese momento existía Yugoslavia como tal. Yugoslavia, recordemos, había formado parte del Imperio Austrohúngaro. Se había separado del Imperio Austrohúngaro, que había simplemente desaparecido después de la Primera Guerra Mundial. Y también esta parte de Europa fue conquistada por el ejército alemán, básicamente para ayudar a los italianos a sostener el frente. También se conquistó Albania, también se conquista Grecia. Y Hitler comienza a pensar en llevar a cabo una especie de invasión de Rusia. Ya esto estaba en la mente de Hitler desde el año de 1940. Pero ¿qué es lo que sucede? Los aliados van creando una serie de frentes, tanto en África como en el este de Europa, como para ir retrasando o ir debilitando, ir creando distintos focos de guerra, distintos frentes de lucha, para ir dividiendo las fuerzas alemanas. Y hay algo muy importante que pocos historiadores lo mencionan como tal. Yo aquí me voy a atrever un poquito a contravenir a mis colegas. La famosa batalla de Inglaterra. Cuando hablamos de la batalla de Inglaterra, estamos hablando de una campaña de bombardeos aéreos que la Luftwaffe alemana llevó a cabo contra el territorio de las Islas Británicas entre el año de 1940 y 1941. Hitler decía que para él poder llevar a cabo la invasión de la Unión Soviética tranquilamente, tenía que obligar a firmar la paz a Winston Churchill. Recordemos que Sir Winston Churchill, el león indomable, el primer ministro británico, enemigo acérrimo de Hitler, no quería bajo ningún concepto firmar la paz con los alemanes o llegar a un entendimiento con los alemanes. Se lleva a cabo, por lo tanto, esta campaña de bombardeos contra las principales ciudades británicas. No hablo solamente de Londres, aquí estoy hablando de Coventry, de Liverpool, ciudades del medio oeste, del sur, del centro, del norte de Inglaterra, incluso hasta ciudades escocesas, Edimburgo y Glasgow, también sufrieron los embates de estos bombardeos en algún momento. Pero Hitler no contaba con el hecho de que la tenacidad británica, esa tenacidad que posteriormente fue su némesis, le dio este primer aviso durante lo que fue la campaña de la batalla de Inglaterra. Una batalla netamente aérea, una batalla que se libró entre la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, y la RAF, la Royal Air Force británica. A la postre, después de muchísimos combates aéreos y muchísimos bombardeos sobre las ciudades británicas, consiguen finalmente los pilotos británicos hacer que no se vuelvan a llevar a cabo bombardeos sobre territorio británico, sino hasta muchos años después, hasta final de la guerra, en el 44, pero fueron otros tipos de bombardeos llevados a cabo con otros instrumentos. Lo cierto es que aquí tuvo Hitler quizás su primera derrota,
Y aquí mostró Gran Bretaña de qué estaba hecha y mostró prácticamente Sir Winston Churchill de qué estaba hecho. Toda esta situación llevó a un retraso de la invasión de Rusia. La invasión de Rusia por fin se lleva a cabo desde territorio polaco el 22 de junio del año de 1941, cuando aproximadamente 150 divisiones de infantería alemana, estoy hablando de más de 2 millones de hombres, cruzaron el río Oder, frontera natural entre entre Polonia y Ucrania, y entraron en lo que para ese entonces era territorio soviético. Para ese momento Ucrania no era una nación independiente, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, y allí se inicia la que quizá fue la más grande campaña militar de la historia, la invasión alemana de la Unión Soviética. Acá se llevaron a cabo las más grandes batallas de la historia, como la batalla de Kiev, la batalla de Smolensk, y dos batallas que prácticamente cambiaron el curso de la guerra. Así como la batalla de Inglaterra fue la primera derrota, quizás no identificada por muchos historiadores, es la batalla de Stalingrado, en el año de 1943, donde el ejército alemán sufre su primera gran derrota. El ejército alemán entra en la ciudad de Stalingrado sin saber que a su alrededor se estaba gestando una poderosísima ofensiva de por lo menos 6 ejércitos soviéticos que simplemente acorralaron al ejército alemán en Stalingrado. Y allí, en Stalingrado, el ejército alemán, no recuerdo, creo que fue el cuarto o el quinto ejército alemán, no recuerdo exactamente cuál fue, encontró su tumba. Allí se inmolaron aproximadamente 350.000 soldados alemanes. Evidentemente la ciudad había sido destruida por los bombardeos de artillería y los bombardeos aéreos llevados a cabo por la Luftwaffe y la artillería de la Wehrmacht durante los 6 meses anteriores. Stalingrado estaba reducida a ruina, y esa ciudad reducida a ruina fue la tumba de este ejército, y fue la primera gran derrota del ejército de tierra de la Wehrmacht, del ejército de tierra alemán. Y se dice que verdaderamente fue esta batalla la que cambió el curso de la historia, porque fue la primera derrota palpable de las Fuerzas Armadas alemanas, si bien yo sostengo que la primera derrota palpable fue la batalla de Inglaterra. Esta situación cambia el curso de la historia, y esta debilidad que sufre el ejército alemán, que se ve obligado a trasladar efectivos desde el territorio francés y desde Europa Occidental hacia Rusia para reforzar posiciones, para contener una posible contraofensiva del ejército ruso o del ejército soviético, hace que mermen las capacidades militares alemanas en Occidente o en la Europa Occidental. Esto obliga o es aprovechado por las fuerzas aliadas que están en África del Norte, una vez derrotado después de mucho batallar el Africa Corps, obliga o lleva a los aliados a planear el desembarco en Sicilia. Este desembarco en Sicilia es prácticamente lo que lleva a finalizar el régimen fascista. Italia simplemente no estaba en condiciones de hacer, el ejército italiano no estaba en condiciones de hacer frente a las fuerzas aliadas. En otro orden de ideas, dentro del territorio italiano, se habían creado las llamadas organizaciones de partisanos y partigiani, que eran grupos armados de civiles, en su mayor parte campesinos, pero también gente de las ciudades, que se había ido a la montaña y habían creado organizaciones de guerrilleros que hacían frente por medio de una guerra de guerrillas, y una guerra que hoy día se conoce como la famosa guerra asimétrica, a las fuerzas regulares alemanas. Muchos convoyes de soldados alemanes eran atacados en caminos en medio de las montañas, eran ametrallados, eran dinamitados puentes, eran dinamitados camiones, eran dinamitados trenes, convoyes que llevaban aprovisionamiento a las tropas alemanas que ya habían ocupado Italia ante esta debilidad que había percibido Hitler, ante la presencia de tropas aliadas en el norte de África. Hitler había ordenado una ocupación preventiva de ciertas zonas de Italia, y esto llevó, entre otras cosas, a que el Gran Consejo Fascista o Gran Concilio Fascista, que era el órgano de gobierno en el que se apoyaba Mussolini para tomar sus decisiones, tomase precisamente la decisión de destituirlo y encarcelarlo. Durante los años 30 y una buena parte de los años 20, este Gran Concilio Fascista simplemente había hecho la sacrosanta voluntad de Mussolini. Pero era tal el derrumbe, era tal la debacle
de la situación italiana en la guerra, que es simplemente el Gran Consejo Fascista, para intentar lavarse un poco la cara, decide deponer a Mussolini y decide encarcelarlo. Lo llevan a una prisión ubicada en las montañas del Apenino Central, en la región del Abruzzo, cerca de la montaña conocida como el Gran Sasso de Italia, y allí su gran admirador, que era Hitler, en medio de toda esta situación, Hitler todavía tenía, en medio de una situación desesperada en la que se encontraba Hitler en este momento, él todavía piensa que Mussolini puede serle útil y ordena que un cuerpo de paracaidistas lo rescate. En una de las operaciones más arriesgadas y más audaces de la historia, un grupo de paracaidistas alemanes, llegando en planeadores hacia la prisión en la que se encontraba Mussolini, asaltan la prisión, liberan a Mussolini y se lo llevan a Alemania ante la presencia de Hitler. Hitler le encomienda entonces a Mussolini el gobierno de lo que se conoce en ese momento como la República de Salò. ¿Qué cosa era la República de Salò? Un pequeño territorio del norte de Italia ocupado por las tropas alemanas y por personas que aún seguían al duce, como era llamado Mussolini, un pequeño territorio en el cual Mussolini creó una república en la que intentó de alguna manera revivir el fascismo y la que se suponía que iba a ser el punto de partida para la reconquista de Italia, pero todos sabemos que la historia ocurrió de otra manera. El avance aliado a lo largo de la península italiana evidentemente llevó a la liberación del territorio, no sin antes librar batallas espantosas, como la batalla de Anzio, el desembarco de Anzio en el 44, o la batalla de Montecassino, también en el año de 1944, o la batalla de Ortona en la Italia central, pero en el otro lado de Italia. Estamos hablando de que Anzio es una playa que se encuentra en el versante tirrénico. Italia está circundada por dos mares, el mar Adriático y el mar Tirreno. En el mar Tirreno se encontraba la playa de Anzio, donde que ocurrió otro desembarco aliado, un desembarco fallido, porque fue repelido por las tropas alemanas. También hubo una batalla en la cual un destacamento de la Wehrmacht se hizo fuerte en la abadía, en la famosa abadía de Montecassino, y esta abadía fue prácticamente destruida por bombardeos aliados hasta que finalmente los alemanes se rindieron. Y en la batalla de Ortona, una batalla poco conocida, que fue de muchísimo valor para el avance aliado a lo largo de la península, se libró en la región de Abruzzo, en la costa del mar Adriático, y el peso de esta batalla no lo llevaron ni los norteamericanos ni los ingleses. Fue el cuarto ejército canadiense el que libró esta batalla, que también contribuyó muchísimo, en demasía, a librar una buena parte de Italia central del dominio alemán. Después de esta derrota, de estas dos derrotas alemanas en Cassino y en Ortona, el ejército alemán se comienza a retirar hasta el norte, acosado por los británicos, acosado por los americanos, acosado por las tropas indias, por las tropas canadienses, por las tropas australianas, que como ustedes saben formaban parte de los conglomerados que ayudaban al ejército británico. Recordemos que en ese momento ya existía la Commonwealth, la Mancomunidad Británica de Naciones, y en ese momento todavía la India formaba parte de la Gran Bretaña, y ante el avance de estas tropas aliadas, los alemanes se van retirando hacia el norte de Italia, pero también son acosados por los partisanos católicos y partisanos comunistas. La historia, manipulada como siempre, ha querido ver a los partisanos comunistas como los grandes protagonistas de la resistencia italiana, de la resistencia civil italiana contra la ocupación alemana. Eso es una gran mentira, porque también organizaciones católicas y organizaciones de trabajadores, no necesariamente comunistas, crearon organizaciones partisanas que se enfrentaron con muchísima dureza también a las tropas alemanas. Creo necesario hacer esta salvedad. Y bueno, esto en ese momento ya evidentemente el fascismo era una historia pasada. Lo que se estaba viviendo en Italia era precisamente una consecuencia del fascismo que había llevado a Italia a entrar en guerra, hasta que llega un momento en el que simplemente ya hacia el final de la guerra Mussolini es capturado. Cuando intentaba pasar la frontera y llegar a Suiza para ponerse a salvo, un soldado lo reconoce. Él iba con su amante, Clara Petacci, que había sido, por así decirlo, su mujer durante los últimos tiempos de su vida. Es capturado,
es fusilado, su cuerpo es colgado en una plaza de Milano, junto con su amante y el otro acompañante, y estos cuerpos son prácticamente destrozados, con todo tipo de golpes por parte de los ciudadanos de Milán que simplemente odiaban a Mussolini, y así el gran hombre fuerte que había ostentado el poder en Italia durante prácticamente 2 décadas, en el año de 1945 simplemente terminó fusilado y prácticamente destrozado. Bueno, creo que es todo lo que tengo que decir. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, o la profesora Elisabetta desea hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación. Bueno, para mí este tema, bueno, tiene muchas resonancias contemporáneas, lamentablemente, ¿no? Hay como, o sea, por ejemplo, volvamos para atrás un poco, la importancia que tiene para esos hombres fuertes, ¿no? De los que habíamos hablado hace un rato, para su proyecto, no de gobierno, porque realmente allí no hay una voluntad de gobierno, hay una voluntad de poder y sostenida por una ideología que a veces se sostiene más en el mismo hombre, ¿no? que en una idea aplicable y que puede conducir a un gobierno eficiente, ¿no? Es más bien como una serie bueno, medidas de control, sobre todo sobre la población. Y a mí me interesa mucho también ese aglutinamiento alrededor de la idea del nacionalismo, ¿no? Esta idea de la patria, rescatar la idea de la patria como ese lugar que va a servir para aglutinar una nación que de pronto está, bueno, atravesando por un mal momento, ¿no? Y cómo esa idea del rescate de la identidad nacionalista, o sea, cómo encontrar un equilibrio entre la necesidad de reconocer una tierra como propia, me parece que es natural, hasta usar eso, exacerbar eso y usarlo como base para que una persona surja, ¿no? Y lo veo también aquí mismo en Venezuela, pensando en cuándo empezaron a aparecer las calcomanías con la bandera venezolana, que la gente usaba en los carros, ¿no? Hubo un momento en que eso, de pronto hubo una especie de moda de que había una cantidad de banderas de Venezuela que aparecieron en los carros. Esto ahorita ya no se ve. ¿Usted recuerda cuándo fue eso? Preguntándome. No, no lo recuerdo mucho, pero profe, puedo referir a otras cosas que de alguna manera han contribuido a crear regímenes personalistas en la historia de Venezuela, porque el gran héroe nacional italiano es Giuseppe Garibaldi, pero Giuseppe Garibaldi es un héroe nacional que tiene que ver más con la unificación de una nación. En cambio, nosotros acá tenemos la figura de los padres de la independencia, especialmente la figura de Simón Bolívar, que fue usada, manipulada durante el siglo XIX, primeramente por el Monagato, por José Tadeo y José Gregorio Monagas, de 1848 a 1858. Esto dio paso, como usted sabe, a la Guerra Federal, a la entronización del liberalismo amarillo, primero representado por Zamora, después por Juan Crisóstomo Falcón y finalmente por Antonio Guzmán Blanco, que fue el gran aprovechador de todo esto. Este Monagato, estos 10 años de gobierno de los Monagas, dieron al traste con esa república conservadora que intentaron Páez y algunos padres de la independencia venezolana establecer después de la separación de la República de Colombia, ya por el año de 1830, después de la Cosiata, ¿no? El primer gran uso de la figura del libertador lo llevan a cabo los monagas. Más adelante, durante la Guerra Federal, la figura del libertador pues será usada como símbolo tanto por los liberales como por los conservadores, los llamados godos, ¿no? Los representantes de esa vieja oligarquía que había de alguna manera heredado la república, que había derivado de las guerras de independencia, ya que ellos se consideraban con derecho a gobernar. Porque
porque habían sido simplemente los padres de la patria. Posteriormente, quien verdaderamente capitaliza todo esto es Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, quien a partir de 1870 y hasta 1888, incluso más allá, se convirtió en la gran figura política dominante de la Venezuela de ese entonces, con el déspota ilustrado, el ilustre americano, como lo llamaban, creó a su alrededor una figura también de culto a la personalidad, no tan fuerte y no tan desarrollada como el fascismo italiano. ¿Puede tener algún punto de comparación esta figura de Guzmán Blanco con la de Porfirio Díaz en México? Con el famoso porfiriato. Porfirio Díaz fue un presidente mexicano que gobernó 36 años también y evidentemente enlazó su gobierno a las glorias del México precolombino y a las glorias del México que nació después de la Guerra de Independencia Mexicana, después del famoso grito de dolores del cura Hidalgo allá por 1811, ¿no? Pero Guzmán Blanco capitalizó la idea del culto a Bolívar, fue el gran hombre, el primer venezolano que lo capitalizó de una manera fuerte y lo asoció a su manera de gobernar. Tanto que de alguna manera... Rescató también la figura de Miranda, ¿no? Sí, la de Miranda, pero más la de Bolívar. De Bolívar como padre de la patria, evidentemente. Recordemos que es Guzmán Blanco quien crea el Panteón Nacional. Es Guzmán Blanco el que crea este santuario de héroes de la patria que debía ser precedido por Bolívar, padre libertador, y el origen de toda esa patria que Guzmán Blanco estaba reorganizando. Guzmán fue el primero que, digamos, sacó un gran provecho en la historia patria de ese culto a Bolívar. Guzmán tuvo un régimen personalista, ¿no? Si bien Guzmán es un personaje polémico porque yo considero que hizo mucho por el país y le dio estructura a una Venezuela que durante el siglo XIX no había sido otra cosa que una historia de revueltas, de peonadas que se alzaban en cualquier zona del interior y marchaban hacia Caracas, y cualquier caporal se alzaba como capitán, se unía a otro grupo de peones y estos peones creaban un ejército y uno de ellos se erigía como general y creaban una revuelta, una guerra o una revolución que deponía al gobierno en carga, ¿no? Esta fue la historia de Venezuela más o menos desde 1831 hasta que Guzmán llegó al poder en 1870. Guzmán le dio al país estabilidad, Guzmán creó las estructuras civiles de la Venezuela actual, crea un código civil, Guzmán separa la iglesia del Estado, Guzmán crea la instrucción pública, entre otras cosas, pero pecó de personalista y intentó imponer en Venezuela algo que iba precisamente contra lo que era, por así decirlo, la parte endógena, que fue, intentó afrancesar a Venezuela, ya que él tenía una gran admiración por la Francia del Segundo Imperio, la Francia de Luis Napoleón III, quien por cierto era sobrino de Napoleón Bonaparte. Pues Guzmán pasó una buena parte de su juventud en esa Francia y Guzmán vivió en ese París, y de alguna manera obras como el Capitolio Nacional, como el Teatro Nacional, pues provienen de esa admiración de Guzmán Blanco por la Francia del Segundo Imperio. ¿Ok? Después de Guzmán, el segundo personaje, pero mucho más nocivo para la historia de Venezuela que Guzmán, fue Cipriano Castro. Cipriano Castro, de hecho, para muchos se creía una especie de segundo Bolívar, ¿no? Cipriano Castro llevó a cabo una campaña militar, la Revolución Liberal Restauradora en 1899. Él y su compadre Juan Vicente Gómez cruzaron la frontera desde Cúcuta, donde Gómez se encontraba exilado desde hace algunos años, con 60 personas, y esas 60 personas después se convirtieron a lo largo de todo el trayecto que cubrieron desde el Táchira hasta la Victoria, donde se libra la batalla final, bueno, no la batalla, donde se suponía que el general Luciano Mendoza, con las fuerzas del gobierno, estaba esperando a las tropas de Castro. Simplemente Luciano Mendoza se alía con Castro y Castro ya obtiene el poder, pero Castro comparó, y algunos historiadores aduladores de Cipriano Castro compararon la campaña de la Revolución Liberal Restauradora con la campaña admirable que Bolívar lleva a cabo en 1813, cuando precisamente entra por Cúcuta para liberar Venezuela, entre otras cosas. ¿Y cuál fue el tercer hombre de esa historia de Venezuela que aumentó el culto a Bolívar? El general Juan Vicente Gómez,
quien precisamente sucede a Cipriano Castro en la presidencia de la República, después de la famosa traición ya conocida. Cipriano Castro, enfermo, tiene que ausentarse del país para ir a operarse un riñón en Francia, y evidentemente se ve obligado a dejarle el poder a su querido compadre, que desde hacía muchos años estaba acariciando la idea de sustituirlo en el poder. Y bueno, ya todos sabemos lo que ha sucedido con el culto a Bolívar en los años posteriores, y creo que huelga hablar de eso porque es una historia más que conocida, ¿no? Pero estos fueron los tres. Bueno, evidentemente el general Marcos Pérez Jiménez también lleva a cabo una exageración del culto a Bolívar, y de alguna manera allí se relaciona la figura, no del partido, porque con Cipriano Castro, con Gómez, no podemos hablar de partidos, tampoco lo podemos hablar con el general Marcos Pérez Jiménez, sino hablamos de la figura del hombre fuerte del gobierno asociada al pasado histórico, con el general Antonio Guzmán Blanco, con el general y doctor Antonio Guzmán Blanco, porque recordemos que Antonio Guzmán Blanco era abogado. Sí debemos hablar de una especie de asociación entre partidos. Guzmán era el representante, por así decirlo, del liberalismo, ¿no? En ese momento, producto de la guerra federal, y él asocia al liberalismo, asocia a Bolívar, y todo esto gira en torno a su figura del gran rescatador de la paz, del orden y del progreso en Venezuela. Creo que es una de las primeras figuras en América Latina que logra llevar a cabo esto. Sí, esa instrumentalización, ¿no? de los Sí. padres de la patria para los fines O del propios. pasado histórico, o de alguna manera el pasado histórico asociado directamente al hombre fuerte, que es el Mesías de los nuevos tiempos, que rescatará la grandeza de la patria y nos llevará a ser grandes, fuertes y poderosos de nuevo. Usted acaba de mencionar una palabra que también me parece clave que, en cuanto a esta idea del hombre fuerte, ¿no? Que es el Mesías, es el que nos va a salvar, o sea, tiene, digamos, el caldo de cultivo para este surgimiento de este Mesías. Obviamente tiene que ser una situación difícil, ¿no? Para decirlo de manera suave, y de descontento, sobre todo general. Y claro, yo me imagino que también está exacerbada por una propaganda, en el sentido de que no hay ninguna otra opción posible, ¿no? No hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra manera de resolver la situación difícil, sino que es a través del maná que proviene del hombre fuerte, ¿no? Perón, Pinochet, Nayib Bukele, Jacobo Arbenz. Interesante, Solo por mencionar algunos, ¿no? Sí, yo creo que allí Daniel Ortega, Fidel Castro. Los terrenos de la historia y de la psicología pasan como muy, muy cerca, ¿no? Pasan muy cerca. Profe, y sin ir muy lejos, Donald Trump también entra quizás sí, dentro de esta categorización. Completamente, completamente. Sí, toda esta idea también del rescate de una identidad nacional pisoteada por... siempre hay un enemigo, ¿no? Ese enemigo puede ser tanto interno como externo, preferiblemente si hay ambos, mejor. O sea, el enemigo externo en la figura de los inmigrantes, o interno como los inmigrantes adentro, en fin. Sí, Trump es un excelente ejemplo. Putin. Putin, por supuesto. Putin y otro del que nos faltó hablar, Franco, la Falange Española. ¿Cómo no? Por supuesto, sí. Sí, es interesante cuando uno empieza a ver cuáles son las semejanzas, ¿no? Los puntos de coincidencia entre estos personajes, entre ellos, bueno, como personas, profe, incluso... En la historia de América Latina, y disculpe que la interrumpa, hay un personaje mucho más, yo no diría nocivo, mucho más particular en este caso que todos los mencionados. Quizás fue el primero realmente, que fue el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el primer protector de la República del Paraguay. Este hombre gobernó prácticamente con mano de hierro este país durante 35, 40 años, no recuerdo exactamente, y fue verdaderamente el primer régimen personalista que hubo en América Latina, post-independencia. Y bueno, él prácticamente cerró las fronteras del Paraguay. Claro, porque parte de esta manera de gobernar, por eso yo pongo entre comillas la idea del gobierno, porque en realidad se trata más, en vez de gobernar,
se trata más bien de considerar todo el territorio como mi patio trasero, ¿no? O sea, todo esto es mío, es mi hacienda y por lo tanto quise hacer lo que yo Se me deseo. escapa, profe, disculpe, se me escapa uno, Chapita, Rafael Leonidas Trujillo, en República Dominicana. Claro. Sí, y además es aterrador porque tiene una secuela muy larga, ¿no? Yo creo que demasiado bien le fue a los alemanes, quizás porque justamente hubo una respuesta tan contundente por parte del mundo entero que, digamos, tuvieron como que realmente reflexionar históricamente sobre ese momento como para que no se repitiera, pero en el resto, sobre todo en Latinoamérica, es una cosa que, bueno, sucede con una terrible frecuencia, ¿no? Pero hay una cosa, profe, que a mí me preocupa, ¿no? Que es que los pueblos tienen memoria corta y hay un caso muy particular sobre el cual yo quiero llamar la atención, que es lo que está sucediendo actualmente en Chile. En Chile, una vez que Augusto Pinochet entrega el poder en el año 89, se efectuaron unas elecciones y ganó una coalición de partidos de centro izquierda que se conocía en ese momento como la Concertación. El primer presidente de ese país de la era post-Pinochet fue Patricio Aylwin. Después vinieron los gobiernos del presidente Eduardo Frei, de Michelle Bachelet, el presidente Piñera, que fue el primer presidente de derecha que tuvo Chile, electo popularmente después de muchísimos años. Pero esta alternancia de los primeros 4 gobiernos de la Concertación y después de la alternancia Piñera-Bachelet fue un modelo que se agotó. Y el agotamiento de los modelos democráticos lleva a escenarios de polarización peligrosos. Y Chile está retornando en el pasado casi 50 años. ¿Por qué? ¿Quiénes actualmente son los 2 candidatos que superaron la primera parte de estas elecciones y van al balotaje a la segunda vuelta del 19 de diciembre? José Antonio Kast, representante de la ultraderecha, y este señor Boric, representante del allendismo. El allendismo fue la consecuencia del pinochetismo. Entonces Chile va a retroceder en el tiempo, evidentemente. No estoy hablando de que ellos representen exactamente la ideología de Pinochet o la ideología de Allende. No estoy diciendo eso, pero ambos han dado declaraciones públicas en sus campañas electorales en donde reconocen los bemoles de la dictadura de Pinochet y del gobierno de Allende, que ambos sabemos que fueron nefastos para Chile, pero ahí está ese pasado, ese fantasma del pasado, un fantasma de color rojo y azul, buscando de nuevo a las puertas del futuro de Chile, y no sabemos qué es lo que va a pasar. No, me parece muy pertinente que mencione ese punto, no solamente porque es algo que está sucediendo ahora, sino también porque, bueno, estos estudiantes no han asistido a lo que significa esa alternancia, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un gobierno y hay una oposición que se van alternando el poder? Entonces creo que es interesante eso. Yo quería hacerle una última pregunta, pero vi que Ricardo levantó la mano. ¿Tú quieres comentar algo, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? No, bueno, que también me parece que, claro, va un poco también a lo que estamos viviendo actualmente, en lo que habla, por lo menos en los grupos de choque, por lo menos aquí. Es más, vamos a decirlo informal, con lo que se pueden llamar los famosos colectivos, que los utilizan para eso. Claro, yo digo que este gobierno ha agarrado todo lo malo de otras ideologías y las han hecho suyas también, pues no tanto por el ideal ni de derecha ni izquierda, porque hablan ser socialistas, pero bueno, todos sabemos cómo termina eso. Entonces siento que nosotros, o sea, también es como parte de lo que hizo usted, pues de que este gobierno toma todo ese tipo de cosas malas y bueno, nos los aplica a nosotros, con obviamente ciertas diferencias. Ellos no se han terminado hasta el momento de decir dictadura, así como puede pasar en Cuba, que todo el mundo sabe que es una dictadura, vamos a decirlo, informal de alguna forma, pero no han, entre comillas, hacer eso, pero sí es algo como que a alguien se les opone, lo eliminan. Siento que esa raíz
vamos a decir, socialista de este gobierno también se ha estado esparciendo por Latinoamérica. Vamos a hablar del caso Colombia, donde han metido también bastante manos. Bolivia, Ecuador. Sí, por eso, o sea, siento que eso es como han aprendido vamos a decir, de esos gobiernos autoritarios a querer pasar que no son autoritarios, pero al ser también siento que hay épocas diferentes, que ya una guerra mundial la veo muy complicada en esta época por el nivel de armamento que hay. Siento que esa es la nueva forma entonces de querer, vamos a decirlo, como conquistar. O sea, bueno, La batalla es social, la batalla es completamente social en este orden de ideas. sí, de que en vez de voy a ir a conquistar Argentina, apoyo a alguien que me va a servir a mí en Argentina y va a tener mi ideología, lo financio y hago todo eso. Pues siento que estamos viviendo prácticamente lo mismo, pero de otra forma, y la gente no se, y siento que no sé, la gente no se da cuenta, no en general, pero o sea, la gente que vota otra vez por los Kirchner en Argentina, la gente que vaya a votar por Petro en Colombia, o sea, es como que no se dan cuenta de lo que está pasando aquí, y bueno, no sé, y ellos mismos que lo vivieron los argentinos y siguen cayendo en lo mismo. No me sorprendería que Venezuela dentro de 20 años, si sale de esto, vuelva a ganar otro socialista, porque, bueno, otro Seguramente, chavista. seguramente, con toda certeza. Entonces, es lo que dice el profesor, que la gente aquí tiene memoria corta y bueno, estamos, mientras No siga pasando eso, solamente, no solamente memoria corta, creo que también hay, para eso es que es tan importante la instrucción, o sea, porque al final también la instrucción no solamente termina siendo capacidad para entender la situación histórica, sino que la instrucción también se puede dar de manera ideologizada. Entonces, si tienes un grupo de personas cuya instrucción está siendo ideologizada y un otro grupo de personas que no está teniendo ningún tipo de instrucción histórica política, bueno, en el momento en que haya que hacer algún tipo de diálogo, los que tienen una instrucción ideologizada pues van a tener cierta ventaja, ¿no? A nivel dialéctico, me parece. Sí, es así. Lo que sí es seguro es que, bueno, ustedes son la generación que necesita entender realmente lo que está. Y finalmente, la situación que estamos viendo en Venezuela es muy delicada, es muy interesante, como decían los chinos, líbreme Dios de los tiempos interesantes. Y también, bueno, creo que es ventajoso en el sentido que nos permite ver realmente de primera mano cómo funciona, ¿no? Este tipo de ideología. Y por eso yo creo que es tan importante que ustedes también investiguen cómo funciona históricamente. Por eso les mencioné también, les pregunté en algún momento, bueno, ¿ustedes van a votar o no van a votar? ¿Cómo se sienten con respecto a las votaciones? No se dejen aplastar tampoco por una sensación como de que no se puede, de que la única manera de poder es plegarse a una única opción, ¿no? Yo creo que es importante también que ustedes que se informen, sobre todo que se informen, porque si no la única opción que les queda es o comprar una cosa o irse. Y eso es, bueno, bastante triste, ¿no? Yo no sé si Ricardo, tú tenías algo, era un comentario, tenías alguna pregunta para el profesor Rossi. Además, perdón que me... No, era más que todo un comentario porque, bueno, me pareció súper interesante todo lo que dijo y, bueno, no tengo así dudas como tal de nada, siento que explicó bastante bien. Como Gracias. no, explicó estupendamente. Profesor Rossi, yo tengo una, no es más que una duda, es que hay un momento interesante para mí que es en el momento de surgir Benito Mussolini al poder, la función, por como esto es cultura, lengua y cultura italiana, ¿no? Y yo siento que a veces nos quedamos en la parte épica, pero también hay una parte cultural que tiene una cierta influencia. Yo quería ver si usted nos podía hablar muy brevemente, porque ya estamos casi sobre la hora, sobre Gabriele D'Annunzio. Aprile D'Annunzio era un escritor y poeta italiano, símbolo para muchos de la decadencia, ¿no? Fue una especie de mampara usada por Mussolini para la propaganda política
Y bueno, se recuerda particularmente de D'Annunzio la ocupación de Trieste, ¿no? Como la famosa aventura de Trieste. D'Annunzio, evidentemente era un poeta, era un escritor, era un hombre de letras que añoraba el pasado grandioso, ese pasado fantasmal, ¿no? Que había quedado sepultado por siglos de dominación extranjera de la península italiana. Una vez que el Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo, Italia simplemente pasó a ser un territorio en el que hicieron vida prácticamente todas las potencias europeas, absolutamente todas, desde los bárbaros que invadieron, simplemente hasta los españoles, los franceses, los austríacos, en distintos momentos de la historia. O sea, Italia pasa de ser un reino o una unidad territorial con la caída del Imperio Romano, incluso mucho antes de la caída del Imperio Romano, ya desde la batalla de Adrianópolis en el 456, 20 años antes de la caída de Roma, hasta 1861, cuando realmente se une como un país nuevamente, gracias a las gestiones del conde de Cavour, de Camilo Benso, ¿no? Pero Mussolini, D'Annunzio, representaba en muchos aspectos un ideal de grandeza, un ideal de una grandeza italiana que nunca había existido, una grandeza que se remontaba a tiempos en los cuales Italia como tal no existía, existía Roma. Y Roma, tenemos que hacer notar también, habían romanos y habían pueblos itálicos. Los pueblos itálicos, como los samnitas, no eran considerados ciudadanos romanos, y cuando Roma emprendía, la República Romana emprendía una campaña militar y reclutaba a sus legiones, e incluso después cuando profesionalizó a las legiones gracias a las reformas militares del cónsul Cayo Mario, los pueblos itálicos aportaban legiones auxiliares que no eran de ciudadanos romanos. Hay que hacer salvedad en esto. Hay que hacer salvedad en esto. No se puede hablar de un pasado glorioso italiano. Podemos hablar por lo menos del Renacimiento italiano, del Renacimiento toscano, del Renacimiento fiorentino, del Renacimiento veneciano. Podemos hablar de la gran tradición cultural heredada de Sicilia, por ejemplo, del Reino de Nápoles, del Ducado de Toscana, de Venecia, de la República de Venecia, Génova, Amalfi y Pisa, por ejemplo, que eran las repúblicas marítimas. Podemos hablar de esas cosas, pero esto no representaba una unidad, un amalgamiento, una unión de Italia como unidad geográfica, como unidad política, como unidad territorial, porque Génova, Pisa, Amalfi y Venecia eran repúblicas independientes, el reino de Nápoles era independiente, Toscana era independiente, el ducado de Milano era independiente, en los estados pontificios ubicados en el centro de Italia eran independientes. Entonces yo creo que ese sentimiento de D'Annunzio, de nostalgia de la grandeza italiana, es como una especie como diríamos acá en Venezuela, de menjurje, ¿no? De unión, una mezcolanza, como se dice en italiano, de todas esas cosas que Italia había aportado a la humanidad. Por lo menos en Venecia, Venecia fue quizás la república marítima más grande o más importante de la historia y dominó el comercio con Asia durante muchísimos años. Las principales rutas comerciales entre Europa y Asia, la India y la lejana China estaban dominadas por Venecia y por Génova. De hecho, ellas estuvieron en guerra durante mucho tiempo y ocuparon una buena parte del territorio italiano también, sus posiciones, incluso llegaron a tener colonias en el este, ¿no? Eso es, creo yo, lo que D'Annunzio trata de crear, ¿no? Un poco, no tanto en su obra literaria, sino en su pensamiento. Esa grandeza, esa adhesión a Mussolini, es una nostalgia por una grandeza que no es uniforme, sino que son pedazos de grandes periodos brillantes de la historia de estados independientes que subsistían dentro de la península italiana y que crearon esa leyenda de la grandeza italiana. Lo único cierto, lo único que podemos decir es que gracias a eso, el 66% del patrimonio cultural existente en el mundo proviene de Italia. Y por eso es que Italia es el país que quizás tiene más sitios UNESCO en el mundo, que son patrimonio de la humanidad. Pero no hay una grandeza nacional italiana.
de la cual D'Annunzio puede echar mano. Ni siquiera hay glorias militares italianas. Quizás la única cosa de la que se puede hablar, el gran, digamos, por así decirlo, la gran victoria italiana fue la gran victoria de la batalla de Vittorio Veneto, con la cual se expulsa a los austríacos del territorio italiano durante la Primera Guerra Mundial, pero también durante esa Primera Guerra Mundial ocurre la mayor derrota militar italiana, que fue la batalla de Caporetto, en la cual simplemente se pierde ante los austríacos. ¿Por qué? Porque no había una unidad lingüística en Italia en ese momento. Los oficiales hablaban en italiano, pero los suboficiales y la tropa hablaban dialecto. Y las órdenes transmitidas por los generales a través de los oficiales de menor rango, que llegaban a los distintos cuerpos de ejército y distintos pelotones y distintos destacamentos, simplemente no eran entendidas. Porque si el teniente que hablaba italiano y procedía de una familia noble de Roma la transmitía a su sargento, el sargento que hablaba napoletano, que hablaba siciliano, que hablaba varese, no entendía italiano. Simplemente es eso. O sea, hablar de una grandeza italiana, de esa grandeza, de esa nostalgia de la que hablaba D'Annunzio, creo que es imposible. No existe tal grandeza, a mi manera de ver. D'Annunzio fue un extraordinario escritor, un personaje muy, muy complejo, pero creo que allí, digamos que pifió, creo que se equivocó grandemente. Simplemente él buscaba algo a qué aferrarse, porque cuando llega Mussolini, D'Annunzio se encontraba también en su decadencia como escritor, como literario. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rossi. Bueno, creo que ha sido una estupenda clase, una manera muy cercana también de entender la historia, el momento de la llegada de Mussolini al poder y de la formación del fascismo, palabra que creo que es importante que conozcan bien cuál es su fundamentación histórica, porque la escuchamos nombrar mucho y a veces es posible que se use también de una manera que no es acertada, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerle enormemente a usted por venir a compartir su conocimiento, y a todos los que están, muchísimas gracias también. Y gracias, bueno, profesora, por la invitación, siempre a la orden y siempre un placer compartir con usted en estos espacios. Un honor también para mí compartir con usted. Bueno, buenas tardes para todos, gracias de nuevo. Hasta luego.